Hola, continuamos con nuestra serie Cómo hacer una exégesis. En esta oportunidad nos concentraremos en el paso 4, el análisis del contexto bíblico. Hemos ya hecho un recorrido por el texto, el análisis literario, el análisis lingüístico y ahora nos concentraremos en el contexto bíblico. Bajo los principios de sola escritura, tota escritura y analogía de las escrituras, esto es, la Biblia como su propio intérprete, el estudio de un pasaje a la luz de su contexto o el contexto del canon bíblico se hace indispensable. El erudito Hassel escribió lo siguiente: la interpretación propia de la Biblia es una salvaguarda contra la superposición de nuestros puntos de vista sobre las Escrituras. Cada vez que nosotros pensamos y estudiamos el texto bíblico en su propio contexto, el contexto canónico en el cual éste se encuentra, de alguna manera permitimos que el texto se explique a sí mismo. Así que necesitamos tener algunas consideraciones de este contexto bíblico. ¿A qué estamos haciendo referencia con esto? Muy bien. En primer lugar, estamos haciendo referencia al contexto del libro en el cual se encuentra nuestra perícopa. Toda perícopa forma parte de un libro. Ya en videos anteriores, al explicar sobre el análisis literario, hemos estudiado sobre el contexto histórico, sobre la estructura del libro, y se ha identificado el tema también de la perícopa. Ahora, cuando nosotros nos concentramos en el contexto bíblico, lo primero es pensar cómo debiera ser interpretado nuestro pasaje a la luz del contexto inmediato en el cual éste se encuentra. Otro punto a considerar es la relación que tiene nuestro texto con otros pasajes de la Biblia, en especial con aquellos que tienen una relación directa o donde nuestro pasaje puede ser evocado o nuestro pasaje evoca otros pasajes. Y esto se conoce como un estudio de intertextualidad. La intertextualidad es el estudio de las relaciones que se establecen entre un texto y otros textos, ya sean estos contemporáneos o posteriores. En los estudios bíblicos principalmente se ha aplicado a las relaciones que se dan tanto dentro del Antiguo Testamento como las relaciones que se establecen entre Antiguo y Nuevo Testamento, como también la relación que hay entre el texto bíblico y otros pasajes extrabíblicos de la época contemporánea o posteriores. Resaltando la unidad de la Biblia, algunos eruditos prefieren denominar a esta relación no intertextualidad, sino intratextualidad, favoreciendo la idea de que la Biblia se trata de un solo libro. Siguiendo las designaciones de Klinger, podemos mencionar que hay 4 tipos de relaciones intertextuales, por resumir a grosso modo. En primer lugar tendríamos la cita textual. Sería un marcador literario directo por el cual un autor determinado señala directamente al lector del texto referenciado y obviamente reproduce exactamente parte del texto evocado. Otro caso sería la quotation, que sería una selección de cantidades significativas de la redacción de un pasaje anterior sin indicar explícitamente cuál es la fuente. La diferencia con el anterior sería no necesariamente la extensión de la cita, sino la referencia de la fuente que se está empleando. Un tercer tipo de relación sería la alusión. Esto es un dispositivo, normalmente es algo intencional, que se utiliza por un autor mediante el cual hace uso de marcas textuales, frases, palabras, que disparan una conexión con otro texto o evocan a otro texto conocido, tanto por el autor como por los destinatarios. Un cuarto tipo de relación serían los ecos. Los ecos ya se asemejan formalmente a las alusiones, pero estos signos marcados, si es que se pueden identificar, no tienen necesariamente una relación con la interpretación del texto. Pueden ser el resultado de un uso inconsciente de elementos de otros textos propios del desarrollo de la lengua o propios de la formación o la academia u otros factores que podrían intervenir. Algunos ejemplos, por ejemplo. Tenemos el caso de Jeremías 26:18, donde se hace una cita textual del libro de Miqueas. Es lo que ustedes pueden observar allí en pantalla. También, un caso de quotation sería Miqueas 4:1 o Isaías 2:2, donde en ambos pasajes, en ambos lugares, hay una descripción idéntica, igual. Sin embargo, no necesariamente podemos identificar la fuente, debido a que ninguno de los dos autores menciona explícitamente
quién está citando a quién. Casos de alusiones lo podríamos encontrar entre Joel y Malaquías, donde una serie de fraseologías, una serie de vocabulario técnico, de alguna manera permite relacionar estos pasajes. No se tratan de citas directas porque esas frases o esas palabras se usan en un contexto diferente, aunque evocan elementos temáticos similares. Un posible eco, por ejemplo, podría ser aquí la frase Ki Adonai Diver, que encontramos tanto en Abdías como Joel, una frase rara en el Antiguo Testamento que aparece muy pocas veces, pero que sin embargo podría ser propio de la expresión de los profetas o de la época, sin posibilidad de decir que necesariamente un autor esté intencionalmente citando al otro. Bien, cuando nosotros hablamos de intertextualidad, obviamente tenemos que pensar también en las relaciones que se establecen entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como intérpretes cristianos, nosotros vemos una estrecha relación entre ambos testamentos. Primero porque tenemos la concepción de la revelación progresiva, es decir, Dios fue revelando progresivamente a lo largo de los años diversas cosas, aumentando, aclarando aquello anterior también. También tenemos o creemos en el esquema de profecía cumplimiento, o vemos en el Nuevo Testamento también la consumación de muchas cosas que fueron anticipadas en el Antiguo Testamento. También hay muchas relaciones entre la tipología, o sea, el tipo y el antitipo, que se da entre ambos testamentos, donde un elemento real e histórico en el Antiguo Testamento representa, simboliza o tipifica una realidad superior también histórica, aplicada principalmente a Cristo o al plan de salvación. También hay numerosos pasajes del Nuevo Testamento que interpretan, explican o aplican pasajes del Antiguo Testamento, aportando nueva luz o claridad sobre la interpretación de esos pasajes. Como un ejemplo de relación entre Antiguo y Nuevo Testamento podemos citar el caso de Joel, donde Hechos de los Apóstoles, citando claramente este pasaje de Joel, hace una aplicación de esa profecía diciendo que su cumplimiento fue en los días del Pentecostés. En este caso, el autor inspirado señala el cumplimiento de una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Cuando uno identifica estos textos, obviamente uno tiene que preguntarse algunas cosas. Lo principal, ¿qué aportan las relaciones intertextuales a la interpretación del texto? ¿Se señala algún cumplimiento profético? ¿Se reaplica a una nueva situación? ¿Se señala la validez o la vigencia del texto? ¿Se añaden nuevos detalles? ¿Qué cosas yo puedo sacar de la relación que existen entre esos pasajes? Algunos libros que pueden ser de utilidad son el artículo de interpretación intrabíblica del autor Diop, que se encuentra en el libro Entender las Sagradas Escrituras, o la tesis doctoral de Teófilo Correa sobre la gloria del Señor en Isaías, un estudio en la metodología intertextual. Ambos materiales podrán al menos introducirnos en el marco teórico de la intertextualidad y aportar algunos ejemplos del análisis o las implicancias exegéticas de la intertextualidad. Un último elemento a considerar es identificar el contexto canónico que me aporta luz sobre el tema de estudio. Ya hemos identificado el tema de nuestra perícopa. Ahora, nuestra pregunta es, ¿qué enseñan las Escrituras a lo largo de todas las Escrituras sobre ese tema en particular? Por ejemplo, si estoy estudiando Génesis 15, donde se me habla de un pacto entre Dios y Abraham, me puedo preguntar, ¿qué enseña la Biblia sobre el pacto? Y buscar todos aquellos pasajes relacionados a la idea del pacto. Si estoy estudiando primero Samuel 28, relatos sobre la pitonisa de Endor, ¿qué enseña la Biblia sobre el estado de los muertos? Un estudio tal me permitirá entender un poquito esa aparición de Samuel que se presenta en ese relato. Un texto interesante del Antiguo Testamento. Lo importante es recordar que todo pasaje conflictivo debe ser interpretado a la luz de todo lo que la Biblia enseña sobre ese tema. De este modo, la Biblia es su propio intérprete y la Biblia también trae luz sobre aquellos pasajes que a veces pueden ser complicados o traer alguna dificultad excepcional. Resumiendo, mi perícopa se enmarca en un libro, por lo tanto yo tengo que ver qué es lo que hay antes y después de mi perícopa y entender mi perícopa a la luz de ese contexto inmediato que es el propio libro.
Pero ese libro también forma parte de un canon bíblico, que es el Antiguo y Nuevo Testamento, los 66 libros que conforman la Biblia. Así que tengo que preguntarme si no hay pasajes que se relacionan directamente con mi perícope. Esto es intertextualidad, si es que hay una cita, una alusión, un eco de mi pasaje en otro lugar. Y por último, entender que mi perícopa puede y está relacionada con el resto del canon bíblico a partir de la temática que éste expresa. Estos serían las dimensiones a considerar como parte del contexto bíblico. Ejercicios. Consulta el material complementario sobre Génesis 22. Identifica si tu texto es citado o aludido en alguna otra parte de la Biblia. Si ese es el caso, estudia esos pasajes. Luego pregúntate, ¿qué otros pasajes de la Biblia abordan el mismo tema de tu perícopa? Una vez que identifiques esos textos, reúne toda la información posible y recuerda que la Biblia es su propio intérprete. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.